Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es el último ponente del Foro de la Región, que ha sido el memorial de Estanislao Reverter y Antonio Colemán, el escritor Pablo Gimeno. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. En esta ponencia se ha hablado sobre Eduardo Barreiros, por supuesto, y sobre los Dodge. ¿Por qué esa ilusión o ese sueño de Eduardo Barreiros por el Dodge? Bueno, yo diría que Eduardo Barreiros era un hombre, en principio, soñador, empresario soñador, ¿no? Su sueño fue hacer motores, luego fue hacer tractores, fue hacer camiones y finalmente decidió hacer automóviles. Y para hacer automóviles él quería hacer dos tipos, un coche, digamos, de producción masiva, como fue el 5000, y un coche de nivel. En todo caso, el coche de más nivel que se hacía en España. Y ese fue el Dodge, esa fue una ilusión. ¿Qué significa ese paso que da precisamente al arriesgarse a hacer un coche de alta gama? Pues evidentemente el riesgo era la capacidad del mercado español de absorber ese coche de ese nivel y de ese precio. Entonces tuvo una cierta aceptación, pero estuvo por debajo, digamos, de las ventas esperadas, lo cual, bueno, fue una cierta contrariedad que se sumó a otras y que acabaron, para hacer automóviles se había asociado con Chrysler, el grupo Chrysler americano, y al final la mayoría, por problemas financieros, la acabó tomando Chrysler. ¿A qué desafíos se enfrenta y cómo es ese proceso para poder producir ese vehículo en España? Bueno, hubo varios, digamos, unos los típicos digamos, desafíos empresariales, la inversión, etcétera, el enorme crecimiento que suponía fabricar automóviles, etcétera, y antes, además, tuvo ciertas dificultades de tipo administrativo, por cuanto no hay que olvidar que en los años 50 el régimen era de autarquía y una autarquía además que hacía que el Estado considerase a las firmas estatales como prioritarias y no tenía Barreiros los permisos necesarios. Luego los consiguió a partir de 57 y 58, ya con el plan de estabilización los consiguió y ahí se lanzó a todo, a hacer camiones. Llegó a ser el primer fabricante de camiones de España, además con muchas exportaciones, lo cual no era tampoco fácil, y el siguiente paso, por así decir, decía, ahora voy a fabricar automóviles. Y esa fue, digamos, su ilusión, que tampoco puede decirse que al final, bueno, fue un fracaso, etcétera, por cuanto eso creó tensiones financieras, al igual que las ventas a plazos de los camiones, por cuanto de la fábrica de Villaverde hoy siguen saliendo automóviles, es decir, que bueno, que la obra era sólida. Además, el imaginario del propio Dodge sigue a día de hoy, hay mucha gente que tiene ese coche como referencia. Sí, es curioso porque el automóvil tiene un efecto, digamos, de tótem. Es decir, cuando hablamos de Eduardo Barreiros, decimos, ah, sí, el de los Dodge, o la mayor parte de la gente el de los Dodge. Bueno, el de los Dodge y el de los motores diésel, y el de los tractores, y el de los camiones, y el de los 5000, y el de los grupos electrógenos, y de los motores marinos, y sin embargo se le recuerda por el Dodge. Es decir, que el automóvil, sobre todo un automóvil de alta gama, siempre crea en torno a él una especie de simbolismo que no crean otras actividades tan importantes o más, como ya digo, como eran los tractores, los camiones, etcétera. Eso dice mucho también de la versatilidad del propio Eduardo Barreiros como empresario, supo ver muchas líneas de trabajo. Eduardo era, hoy diríamos en lenguaje actual, que era un crack, es decir, supo ver la dieselización de motores de gasolina, supo ver el mercado de los motores, pero es que luego cuando deja la automoción en el contrato de salida del grupo Chrysler, deja durante 5 años, no puede trabajar en nada relacionado con el automóvil, pasa a ser ganadero y se convierte en el mayor ganadero de Europa de reses. Esto poco se sabe, del mayor de Europa. Coge los vinos de La Mancha, que eran vinos que se vendían a granel, con unas calidades muy regulares, etcétera. O sea, digamos que la cantidad estaba muy por encima de la calidad, y él consigue hacer vinos de marca. Llega la posibilidad de hacer motores en Cuba y llega a un acuerdo con el gobierno cubano. Es decir, que antes explotó unas minas en Orense, precisamente, me parece,
que daban lo que se llama tierras raras y que daban algo que entonces nadie sabía muy bien lo que era y que hoy lo sabemos todos por los teléfonos móviles, que se llama el coltán. Es decir, que era un emprendedor nato, pero con una pasión especial por todo lo que fuera automoción. ¿Cómo veríamos hoy a alguien con esa capacidad, un empresario con esas características, tan involucrado en todos y cada uno de esos proyectos? Pues, bueno, dependería de los países. Hay países en los que eso se admira, hay países en los que eso a veces se critica, pero sigue habiendo, no en el campo de la automoción, pero sigue habiendo empresarios, digamos, de enorme capacidad, y no hace falta irse de Galicia para ver alguno que otro. Y si lo comparamos con otros empresarios de su época, ¿qué hizo que recordemos de la forma en la que recordamos a Eduardo Barreiros, que está cada vez más reconocido? Sí, pues lo primero es que él lo consiguió todo con recursos propios. Estaban, y no es ninguna crítica, estaban las empresas de Lini, SEAT para automóviles y Enasa para camiones y otros vehículos industriales. Él lo hizo todo. Digamos que era la pasión por emprender, y especialmente por emprender dentro del mundo del motor, ¿no? Hay una entrevista que le hace un periodista hace muchos años ya, lógicamente, que dice: ¿para qué quiere usted hacer empresa? Dice: para ganar dinero. ¿Y para qué quiere ganar dinero? Pues para hacer más empresas. ¿Y para qué quiere hacer más empresas? Para poder ganar más dinero. ¿Y para qué? Para hacer más empresas. Es decir, era su pasión, y además con un sentido digamos, social, que hoy también, pero sobre todo entonces no estaba no era nada habitual. Por ejemplo, los obreros suyos en la fábrica de Villaverde era un pueblo agrícola pequeñito, cerca de los alrededores de Madrid, hoy está integrado, pero la mayor parte de los obreros pues eran obreros que venían de Andalucía, Murcia, Extremadura, gente con medios muy limitados, que malvivían en chozas, etcétera, en malas pensiones. Y él consigue digamos, financiar todo lo que se llama la ciudad de Los Ángeles, con muchos cientos de viviendas, pero claro, evidentemente con sus corrientes, etcétera, etcétera, con servicios médicos, con un parvulario para niños de hasta 10 años, con un servicio, digamos, de enfermería en la fábrica muy por encima de lo que era habitual, etcétera. O sea, era digamos que veía la empresa en su conjunto, como una cosa social. Era la pasión por trabajar y por crear, básicamente era la pasión por trabajar y por crear. Y si hablamos de usted, ¿qué es lo que le ha llevado a querer hacer este libro? Bueno, siempre he tenido afición por el automóvil y por la historia. Entonces, lógicamente, he escrito mucho artículos y libros sobre historia relacionados con el mundo del motor, y especialmente en temas españoles. Primero porque, bueno, es más fácil hablar de temas españoles, y segundo porque lamentablemente sobre las marcas italianas, no digamos Ferrari, etcétera, o alemanas, Mercedes, etcétera, americanas, ya hay mucho, por no decir que casi todo está escrito. Pero hace pues 20 años sobre las marcas españolas y sobre la historia del automóvil en España realmente no había prácticamente nada escrito. Y bueno, como decía un amigo mío, lo que no se escribe se pierde, o lo que no se escribe se olvida. Y entonces, bueno, era un poco también una pasión fundamentalmente altruista, porque yo trabajaba siempre en otras cosas, altruista porque esa historia, más importante o menos, pero que quede recogida. Y en este proceso de escritura, en el que se informa también sobre los Dodge, ¿ha llegado a descubrir algo que no sospechaba en torno, pues, no sé, a fabricación, a distribución, al propio modelo? Bueno, en el caso concreto de Barreiros Diesel, que era la empresa inicial, sí, es decir, básicamente hablando con colaboradores de Eduardo Barreiros. Y cuando yo hice junto con un amigo de Lugo, que lamentablemente desaparecido, Ramón Roca, hicimos el libro de los Dodge españoles, yo tampoco tenía muy clara la idea de Barreiros. O sea, Barreiros lo he descubierto hablando con sus colaboradores, ¿no? Y entonces eso sí que ha sido una sorpresa, porque, o sea, no me imaginaba la capacidad humana, primero la capacidad de trabajo, la visión, etcétera, que tenía Eduardo Barreiros.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y recuerden que para profundizar en este tema lo pueden hacer a través de la web de la región, en donde estará colgado el foro completo. Adiós.